Australia, un país conocido por su vasto paisaje y su naturaleza salvaje, esconde entre sus tierras y costas algunos de los misterios más inquietantes y escalofriantes del mundo. Desde criaturas extrañas que desafían la cordura, hasta desapariciones inexplicables. Este continente es testigo de enigmas que parecen sacados de la imaginación de un delirante autor. En este video te llevaremos en un fascinante recorrido por los misterios más oscuros de Australia, siguiendo un orden especial. Comenzamos con los enigmas menos perturbadores y avanzamos gradualmente hacia los más estremecedores y aterradores. Prepárate para descubrir misterios que te pondrán los pelos de punta. Número 10. Empezamos esta lista con un enigma que parece sacado de una película de ciencia ficción. En el inmenso y árido desierto de Australia del Sur, un hallazgo dejó sin palabras a turistas, científicos y locales por igual. Una figura colosal de más de 4 kilómetros de largo apareció de la noche a la mañana sobre la tierra roja del desierto. Hoy en día es conocido como el Hombre de Marree. Todo comenzó el 26 de junio de 1998, cuando un piloto que sobrevolaba las vastas tierras de Marree divisó algo que no encajaba con el paisaje. Desde las alturas se apreciaba la figura de un hombre indígena con una lanza, en una postura que recordaba a los cazadores tradicionales aborígenes australianos. Pero, ¿cómo apareció esta gigantesca obra con una precisión tan perfecta en un lugar tan remoto? Y lo más desconcertante, ¿por qué comenzó a desvanecerse poco después como si nunca hubiera existido? Este descubrimiento, bautizado como el Hombre de Marree, desató una ola de teorías que iban desde lo mundano hasta lo extraordinario. Algunos especularon que era obra de un artista excéntrico, como Bardius Goldberg, conocido por sus ambiciones monumentales. Otros sugirieron que se trataba de una maniobra militar secreta, pero la hipótesis más fascinante apuntaba a la intervención de inteligencias extraterrestres, ya que la precisión y el tamaño de la figura solo podrían haberse logrado con tecnología avanzada, como GPS, que no era común en los años 90. A pesar de la fascinación que generó este misterio, el Hombre de Marree no estuvo exento de polémica. Las comunidades indígenas australianas vieron la figura como una falta de respeto hacia sus tierras sagradas, y su origen sigue siendo un tema de debate hasta el día de hoy. Sin pruebas concluyentes, esta obra monumental continúa siendo un enigma que parece desafiar las leyes de la naturaleza y del tiempo. Número 9. El misterio anterior nos dejó desconcertados por su magnitud y origen, pero ahora avanzamos hacia un enigma que combina tecnología, tragedia y un destino tan oscuro como el fondo del océano. Prepárate para descender a las profundidades de lo inexplicable con el puesto número 9, la desaparición del HMAS AE-1. En los primeros días de la Primera Guerra Mundial, el submarino HMAS AE-1 representaba el orgullo de la Armada Real Australiana. Su misión era proteger las aguas del Pacífico, pero el 14 de septiembre de 1914, mientras se realizaba una patrulla rutinaria cerca del Cabo Gazelle, desapareció sin dejar rastro junto con sus 35 tripulantes. Inmediatamente se desplegó una búsqueda exhaustiva, pero no se encontró nada. Durante más de un siglo, la desaparición del AE-1 generó todo tipo de teorías, desde ataques enemigos hasta colisiones con arrecifes. Finalmente, en 2017, los restos del submarino fueron localizados a 300 metros de profundidad cerca de Nueva Bretaña. Aunque el hallazgo respondió a la pregunta de dónde estaba, el misterio de cómo y por qué se hundió sigue sin resolverse. Los investigadores sugieren que una falla estructural pudo haber atrapado a la tripulación en un ataúd de acero, enfrentando una muerte lenta y aterradora mientras el oxígeno se agotaba. El caso del AE-1 es un sombrío recordatorio de los riesgos de la guerra y de los secretos que el océano aún guarda. La desaparición del HMAS AE-1 nos transporta a las profundidades del océano con un misterio histórico y trágico. Aunque la incertidumbre sobre el destino del submarino es desconcertante, su resolución parcial en 2017 y la ausencia de elementos sobrenaturales lo convierten en un caso más técnico que aterrador. Es un enigma, sí, pero no del tipo que provoca escalofríos. Sin embargo, el siguiente puesto nos lleva a un caso muy diferente, uno que desafía la lógica y deja una sensación de vacío y tensión. Imagina un día aparentemente normal que se transforma en una pesadilla, dejando tras de sí preguntas imposibles de responder. Número 8. El 7 de abril de 1992, en una tranquila mañana primaveral en el suburbio de Morphett Vale, Australia del Sur,
la vida de la familia Burrow cambió por completo. Brianna, una niña de 12 años, salió a dar un paseo para comprar una tarjeta de felicitación para su amiga en Estados Unidos. Lo que parecía un acto cotidiano se convirtió en uno de los enigmas más desconcertantes de la historia australiana. En ese momento, los conductores de autobuses en Adelaida estaban en huelga, lo que obligó a Brianna a caminar hasta el centro comercial cercano. Cuando su madre regresó a casa esa tarde, encontró sobre la mesa la tarjeta que Brianna había comprado, junto con un disco de vinilo tirado en el suelo. El televisor estaba encendido a todo volumen, pero la casa estaba vacía. Alarmada, la madre comenzó a buscarla, pero no había señales de ella. La policía intervino rápidamente y comenzó una exhaustiva búsqueda. Durante los meses y años siguientes, se interrogó a posibles testigos, pero nadie sabía nada de la niña. Parecía como si se hubiera desvanecido en el aire. En 2015, más de 20 años después de su desaparición, la policía ofreció una recompensa de $1 millón a quien pudiera aportar información para resolver el caso, pero las respuestas seguían siendo elusivas. Hoy, a pesar del paso del tiempo, la madre de Brianna sigue viviendo en la misma casa, con la esperanza de que su hija regrese o al menos que se revele la respuesta sobre lo que le ocurrió. El caso de Brianna Burrow nos sumió en una atmósfera de incertidumbre, donde lo cotidiano se tornó inexplicable. Pero lo que viene a continuación nos eleva, literalmente, a un misterio aún más desconcertante. Algo ocurrió en el aire, en un trayecto aparentemente normal, que dejó más dudas que respuestas. Número 7. El 9 de agosto de 1981, lo que parecía ser un vuelo rutinario en un Cessna 210 terminó convirtiéndose en uno de los mayores misterios de la aviación australiana. Pilotado por Michael Hutchins, un aviador experimentado, el avión partió con 4 pasajeros hacia Sydney. Todo transcurría con normalidad hasta que una tormenta bloqueó su ruta. Hutchins, intentando evitar retrasos, decidió bordearla, pero una falla en los instrumentos de navegación lo dejó volando a ciegas. En medio de fuertes vientos y formación de hielo en las alas, el piloto logró transmitir un último mensaje: 5000, antes de que la comunicación se cortara abruptamente. A partir de ese momento, el avión y sus ocupantes desaparecieron sin dejar rastro. Lo que siguió fue una búsqueda masiva que abarcó semanas, involucrando helicópteros, aviones e incluso psíquicos. Sin embargo, no se encontró absolutamente nada. Hoy, el caso del vuelo VH-MDX sigue siendo un enigma. Las condiciones extremas y fallos mecánicos pudieron haber sido fatales, pero la completa ausencia de restos o pistas alimenta la incertidumbre. Es como si el avión se hubiera desvanecido en el aire, dejando tras de sí un misterio que desafía toda lógica. Hasta ahora hemos visto misterios que nos han llevado desde la Tierra hasta el aire y las profundidades del océano. Desde el hombre de Marré, cuya colosal presencia dejó más preguntas que respuestas, hasta desapariciones inexplicables como la del HMAS AE-1, el caso de Brianna Burrow y el vuelo VH-MDX. Pero lo que viene a continuación es diferente. Nos adentramos en la oscuridad de la mente humana, en un caso donde el horror no se esconde tras tormentas o enigmas históricos, sino en la frialdad calculadora de un criminal que marcó a toda una comunidad. Número 6. En el puesto número 6 nos encontramos con un caso que no solo desconcierta por su complejidad, sino que aterra por la precisión y frialdad de su perpetrador. Un criminal meticuloso que logró evadir a las autoridades durante años, dejando un rastro de miedo y tragedia. Este es el enigma de Mr. Cruel, un nombre que se ha convertido en sinónimo de terror en Australia. En 1988, el suburbio de Templestowe, Australia, fue sacudido por un crimen que parecía salido de una pesadilla. En plena noche, un hombre conocido como Mr. Cruel irrumpió en la casa de los Wells con una precisión escalofriante. Ató y amordazó a los padres antes de desaparecer con su hija Sharon de tan solo 10 años. 18 horas después, Sharon fue encontrada ilesa pero profundamente traumatizada, un recordatorio de que este criminal no buscaba simplemente aterrorizar, quería demostrar que podía actuar sin ser detenido. 2 años más tarde atacó de nuevo. Esta vez su víctima fue Nicola Lines, de 13 años, secuestrada en circunstancias similares. Durante 50 horas, Nicola estuvo bajo el control absoluto de su captor, quien, como en el caso de Sharon, la liberó después. Las 2 niñas, aunque sobrevivieron, no pudieron proporcionar descripciones útiles debido a la meticulosa precaución de Mr. Cruel, quien siempre usaba máscara y evitaba dejar rastro alguno. El horror alcanzó su punto máximo en 1991, cuando Carmen Chan, de 13 años, fue secuestrada bajo el mismo modus operandi.
diferencia de las víctimas anteriores, Carmaine no regresó. Un año después, sus restos fueron hallados en un terreno baldío. Había sido asesinada con disparos en la cabeza. Este brutal giro dejó a la comunidad en un estado de pánico y furia. Lo más desconcertante de Mr. Cruel es su perfeccionismo. A lo largo de los años, las autoridades australianas han trabajado incansablemente para atraparlo, pero su habilidad para no dejar pistas es aterradora. Ni huellas dactilares, ni rastros de ADN, ni cabello. Su habilidad para evadir la justicia ha generado todo tipo de teorías. Algunos sugieren que era un profesional con conocimientos en seguridad o incluso un oficial de la ley. Otros creen que podría haber sido una figura respetada en la comunidad, lo que explicaría cómo evitó la sospecha durante tanto tiempo. Con más de 20 sospechosos en la lista y décadas de investigación, Mr. Cruel sigue siendo un enigma. Un criminal cuya frialdad y precisión han dejado cicatrices imborrables en las vidas de sus víctimas y en la historia de Australia. El caso de Mr. Cruel nos dejó frente a la fría perfección de un criminal que desafió a las autoridades y sembró terror en las familias australianas. Pero el puesto número 5 nos lleva de regreso en el tiempo, a un caso que conmocionó a toda una comunidad con su macabro descubrimiento. Un bulto en un canal, una figura envuelta en misterio y un crimen tan despiadado que, casi un siglo después, sigue despertando preguntas inquietantes. Número 5. En el puesto número 5, un macabro hallazgo en un canal de desagüe en 1934 desató uno de los misterios más desconcertantes de Australia. Una víctima, un crimen brutal y preguntas que persisten hasta hoy. Este es el caso de la mujer en pijama amarillo. En la tranquila localidad de Albury, Australia, el 1 de septiembre de 1934, lo cotidiano se quebró con un hallazgo macabro. Un granjero que regresaba a su hogar después de comprar un toro premiado descubrió un bulto extraño atascado en un canal de desagüe. Al acercarse, se dio cuenta de que no era un objeto cualquiera, sino el cuerpo sin vida de una mujer. La víctima, vestida con un inusual pijama amarillo y la cabeza envuelta en una toalla, presentaba señales de una violencia extrema. Golpes, quemaduras y, según algunos informes, impactos de bala. El descubrimiento sacudió a la comunidad y a las autoridades, que se encontraron con el desafío casi imposible de identificar a la mujer y de resolver quién había cometido un crimen tan despiadado. Durante meses, los detectives trataron de seguir cualquier pista, pero todas llevaban a callejones sin salida. Desesperados, las autoridades tomaron una decisión radical. Preservaron el cuerpo en formalina y lo expusieron en la Escuela de Medicina de Sydney, con la esperanza de que alguien pudiera reconocerla. A pesar de este macabro esfuerzo, el misterio parecía destinado a quedar sin resolver. No fue hasta 1944, 10 años después, que las autoridades finalmente creyeron haber identificado a la víctima. Basándose en registros dentales, determinaron que se trataba de Linda Agostini, una inmigrante británica que había desaparecido en 1934. Poco después, su esposo, Antonio Agostini, confesó el crimen. Según su versión, la muerte de Linda fue un accidente que ocurrió durante una discusión. Sin embargo, muchos cuestionaron la veracidad de su confesión y las circunstancias que rodearon el caso. Antonio fue condenado por homicidio y sentenciado a 10 años de prisión, pero para muchos, el caso de la mujer en pijama amarillo dejó más preguntas que respuestas. ¿Fue realmente un accidente? ¿O había algo más oscuro detrás de esta tragedia? Incluso con un desenlace, el misterio persiste como uno de los casos más desconcertantes de Australia. Si bien el caso de la mujer en pijama amarillo nos mostró el horror de un crimen brutal envuelto en misterio, no se compara a lo que viene a continuación. En el puesto número 4 nos adentramos en una tragedia que combina muerte, simbolismos perturbadores y teorías sobrenaturales que aún resuenan décadas después. Número 4. El puesto número 4 nos lleva a una noche que pasó de la alegría al horror en cuestión de minutos. Una tragedia inexplicable en un parque de diversiones que dejó tras de sí preguntas inquietantes y teorías escalofriantes. Lo que ocurrió esa noche sigue envolviendo este caso en un aura de misterio. El 9 de junio de 1979, lo que debía ser una noche de diversión en el Luna Park de Sydney se transformó en una tragedia siniestra para la familia Godson. Jenny, John y sus dos hijos pequeños, Damien y Craig, disfrutaban de las atracciones cuando los niños pidieron montar en el famoso tren fantasma, acompañados de su padre. Lo que nadie podía prever era que esa decisión desencadenaría un evento aterrador.
Minutos después de que el tren ingresara a su primer túnel, gritos de pánico rompieron la calma de la noche. Espesas columnas de humo negro salían del túnel, mientras las llamas consumían la atracción. Empleados del parque intentaron desesperadamente detener el tren y evacuar a los pasajeros, pero cuando los bomberos lograron sofocar el incendio, el horror quedó al descubierto. 7 personas, incluidos John y sus hijos, habían perdido la vida. Para Jenny, el dolor de perder a su familia fue solo el comienzo de un misterio aún más oscuro. Días después, mientras revisaba fotografías tomadas durante su visita al parque, encontró una imagen inquietante. Su hijo Damien posaba junto a un extraño personaje con una máscara demoníaca y cuernos. La figura parecía irradiar una malicia inhumana, y lo más perturbador fue que nadie en el parque recordaba haber visto a alguien con ese disfraz. Tampoco había registros de un empleado que coincidiera con esa descripción. Aquella fotografía se convirtió en el centro de teorías inquietantes. Algunos compararon al extraño ser con representaciones del demonio Moloch, una figura de la antigüedad asociada con sacrificios humanos, especialmente de niños. Según estas interpretaciones, el incendio en el tren fantasma no fue un accidente, sino un sacrificio deliberado. A pesar de las investigaciones, las respuestas sobre lo ocurrido esa noche siguen siendo elusivas. ¿Fue un trágico accidente provocado por negligencia o algo más oscuro acechaba en las sombras de Luna Park? La conexión con elementos simbólicos y sobrenaturales solo alimenta el misterio, dejando más preguntas que respuestas. Número 3. Llegando al puesto número 3 de nuestra lista de misterios inexplicables en Australia, tenemos un caso que te pondrá la piel de gallina. Una serie de descubrimientos macabros en un área boscosa revelaron crímenes tan escalofriantes como inexplicables. Con pocas pistas, múltiples teorías y ningún culpable, este es el perturbador oscuro secreto de Tynong North. En diciembre de 1980, en la tranquila localidad de Tynong North, al sureste de Melbourne, un hombre que realizaba tareas rutinarias en un área boscosa tropezó con algo que cambiaría la historia de la región para siempre. Lo que parecían ser restos humanos. Lo que siguió fue el inicio de uno de los casos de asesinatos más perturbadores de Australia. Cuando la policía llegó al lugar, lo que encontraron fue escalofriante. Los restos de 3 mujeres en diversas etapas de descomposición, enterrados en el mismo sitio. 2 años después, un cuarto cuerpo fue descubierto en el área, lo que confirmó los temores de los investigadores. Este no era un hecho aislado, sino el patrón de un asesino metódico y calculador. Entre las víctimas se identificó a Catherine Headland, de tan solo 14 años, Bertha Miller, una mujer de 73 años secuestrada semanas antes, y Anne-Marie Sargent, de 18 años. Sus cuerpos, encontrados cerca unos de otros, apuntaban a un lugar recurrente utilizado por el perpetrador, pero no ofrecían pistas claras sobre su identidad o sus motivaciones. A pesar de años de entrevistas e investigaciones, la policía no logró resolver el caso. Se llegó a considerar la posibilidad de que no hubiera un único asesino, sino varios crímenes independientes que parecían conectados. Otros teorizaron que estos asesinatos podrían estar relacionados con rituales oscuros, dado el patrón de desapariciones y los lugares apartados donde fueron hallados los cuerpos. La confusión creció aún más cuando se descubrieron casos similares en la localidad cercana de Frankston. Las víctimas compartían patrones inquietantes. Mujeres desaparecidas que eran encontradas semanas o meses después en áreas remotas. A día de hoy, el oscuro secreto de Tynong North sigue siendo un caso sin resolver. Un enigma que representa lo peor del misterio y lo inexplicable. El caso de Tynong North nos mostró los horrores de un asesino que dejó un rastro de preguntas sin respuesta. Pero nuestro próximo puesto es diferente. No se trata de un crimen humano, sino de algo mucho más primitivo y aterrador. Número 2. Nos adentramos en lo profundo de las tierras rurales de Queensland, donde el misterio y el miedo se entrelazan en torno a un lugar que parece emanar un mal imposible de comprender. En este puesto tenemos al escalofriante misterio del Pozo de Wilga. En 1941, en las remotas tierras de Queensland, un relato publicado por el periódico Sunday Mail puso en el centro de atención un lugar que hasta entonces había sido conocido solo por las leyendas locales: el Pozo de Wilga. Lo que parecía ser un simple pozo cercano a una estación ganadera en Ruthven pronto se convirtió en el epicentro de eventos que desafiaron toda explicación lógica. Todo comenzó cuando un empleado decidió construir una cabaña junto al pozo para vivir con su esposa. Pero la calma del lugar se rompió una noche cuando el hombre regresó del trabajo y encontró a su esposa en un estado de pánico absoluto.
Balbuceaba incoherencias sobre alaridos que parecían surgir desde las profundidades del pozo, sonidos tan aterradores que habían dejado su mente al borde del colapso. Semanas después, tras regresar de un viaje, el hombre encontró a su esposa aún más perturbada. Esta vez los gritos parecían más intensos, más cercanos, como si el mal que habitaba en el pozo estuviera intentando atravesar las paredes de la cabaña. Incapaces de soportarlo más, abandonaron el lugar para siempre, advirtiendo a otros sobre lo que habían experimentado. A pesar de las advertencias, un grupo de escépticos decidió comprobar los rumores por sí mismos. Acamparon junto al pozo en una noche sin luna, convencidos de que no encontrarían nada fuera de lo normal. Pero pasada la medianoche, fueron brutalmente despertados por un sonido que desafiaba toda descripción. Un alarido desgarrador surgió del pozo, un sonido tan intenso y antinatural que parecía perforar la misma noche. Los hombres huyeron despavoridos, jurando no regresar jamás. Desde entonces, el pozo de Wilga ha quedado envuelto en leyendas de un mal antiguo que nadie ha podido explicar. ¿Es un fenómeno natural o algo mucho más oscuro que desafía nuestra comprensión del mundo? El misterio sigue vivo, alimentando el miedo de quienes conocen su historia. Hasta ahora hemos recorrido los misterios más aterradores de Australia, desde desapariciones inquietantes hasta eventos sobrenaturales que desafían toda lógica. Pero solo hay una cosa que es aún más escalofriante, un caso donde el ritualismo, el simbolismo y un crimen atroz se combinan para crear uno de los enigmas más perturbadores de la historia reciente. Prepárate para conocer al puesto número 1, el más perturbador de todos. Número 1. El 11 de agosto de 1994, un pescador llamado Mark Peterson navegaba tranquilamente por el río Hawkesbury, al norte de Sydney. Mientras lanzaba sus redes, sintió un fuerte tirón que lo hizo pensar que había atrapado a un pez enorme. Pero lo que emergió del agua no fue una criatura marina, sino algo que nadie podría haber anticipado: un crucifijo de acero con un cuerpo humano atado a él. La escena era tan perturbadora que Mark, visiblemente consternado, llamó inmediatamente a la policía. Lo que parecía un hallazgo accidental se convirtió rápidamente en el centro de uno de los misterios más inquietantes de Australia. Los restos, pertenecientes a un hombre joven de entre 20 y 40 años, estaban dispuestos de manera macabra. El cuerpo y la cabeza meticulosamente sujetos al crucifijo, envueltos en plástico y asegurados con grueso alambre. La disposición ritualista sugirió ejecución, venganza o algo más oscuro aún. El estado avanzado de descomposición del cuerpo complicó la investigación desde el principio. Las huellas dactilares estaban completamente borradas debido al tiempo que el cadáver había pasado en el agua, lo que hizo casi imposible su identificación. A pesar de los esfuerzos policiales, los investigadores no lograron determinar quién era el hombre ni quién había cometido este crimen atroz. Apodado como Ragman debido a la forma en que fue encontrado, el caso sigue siendo un misterio. Aunque se consideró la posibilidad de que la víctima fuera Joe Viviano, un traficante de drogas desaparecido en 1993, el ADN no logró establecer una conexión. Sin pruebas concluyentes, el caso quedó sin resolver. El crucifijo, con su peso simbólico y físico, solo intensificó las teorías de que este crimen pudo haber sido un acto ritualista. Hoy en día, los restos de Ragman siguen en la morgue, esperando una identificación que nunca llega. Décadas después, el caso sigue siendo un recordatorio sombrío de los horrores que pueden ocultarse en lo más profundo de nuestra realidad. El caso de Ragman ocupa el puesto número 1 porque combina todos los elementos que definen los misterios más aterradores: un crimen brutal, un simbolismo oscuro y una total ausencia de respuestas. La macabra escena del crimen, unida a la imposibilidad de identificar a la víctima o al asesino, eleva este caso a un nivel de incertidumbre y miedo que ningún otro en la lista ha podido superar. Es el epítome de lo inexplicable y el ejemplo más perturbador de los secretos que aún guarda Australia. Pero esto no es todo. Por otro lado, existen videos misteriosos grabados en Australia que podrían interesarte. Si quieres saber más, puedes verlos aquí.